De la radio, señoras y señores, tenemos un comienzo de semana hablando el tema de la segunda vuelta de las elecciones generales de nuestro país. Pero para abordar esta temática desde la perspectiva de análisis, estoy en comunicación con Jorge Roberto Márquez, con quien vamos a dilucidar lo que puede pasar en la segunda vuelta. Jorge, buen día, qué gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar en Radio Líder y saludar a toda la gente de la Villa Imperial. Jorge, ¿cuál es el análisis, la lectura que tú tienes de la segunda vuelta? Seguramente con una antesala de que hay una tremenda guerra sucia. Bueno, estamos en un momento histórico, es la primera vez que en el país y en una elección nacional vamos a ver esta figura de la segunda vuelta. Ya los datos nos muestran de que hay una ventaja casi de 5 puntos de Rodrigo Paz por sobre Jorge Quiroga, tal como lo dejó la elección del 17 de agosto. Y bueno, los equipos de campaña tienen que entender, y seguramente conocen, que una segunda vuelta es nuevamente una nueva elección, es un nuevo escenario donde tienen que saber llegar al votante y seguramente se va a apelar a los aspectos emocionales de estos, y es por eso la existencia de la explosión de la guerra sucia que la estamos viendo no solo en redes sociales particularmente. Ahora, Jorge, ¿la guerra sucia puede cambiar algo? ¿O definitivamente el hecho de que haya ganado inicialmente Rodrigo Paz podría influir también en el resultado de la segunda vuelta? ¿O esto no es así? Bueno, la guerra sucia lo que trata es de ganar votos para uno u otro de los candidatos. Ahora, efectivamente, lo que no se está viendo son los grupos fidelizados que ya tienen estos candidatos, ¿no? Por un lado, Jorge Quiroga Ramírez tiene a gran parte de la gente de Santa Cruz de la Sierra, posiblemente del ámbito urbano. En cambio, Rodrigo Paz ha tenido la posibilidad de no solamente tener unas votaciones importantes en los centros urbanos, en los lugares denominados populares, sino también en las áreas rurales. Y estos votos se los conoce como el voto fidelizado, que es muy difícil que cambie de opinión. Cuando vemos estos ataques de guerra sucia para tratar de influenciar en el electorado, lo que se busca es que un pequeño segmento que votó ya sea por Paz Pereira o por Quiroga Ramírez termine decantándose por votar por una opción diferente por la que votó la primera vez. Y esto en un escenario de segunda vuelta es muy complicado. Es más, por la diferencia de 5 puntos que tiene Rodrigo Paz, todo muestra que tiene una gran probabilidad de ganar la segunda vuelta. Es más, hay que ser enfático en esto, la segunda vuelta se la gana inclusive por un voto, y esto va a hacer que los equipos de campaña comiencen a moverse seguramente de manera territorial, de ir a buscar el voto en la campaña, en territorio y en entrevistas por los medios de comunicación masiva, independientemente de las redes sociales. Esto es un nuevo desafío que lo estamos viendo, pero como menciono, el que ha ganado en primera vuelta tiene grandes probabilidades de volver a repetir esa votación, siempre y cuando no cometa errores. Y aquí está la labor del segundo. Mientras más errores cometa el competidor que va primero, le abre esa brecha de poder ganar la segunda vuelta al segundo. Muy buenos días, querido Jorge, te habla Cintia Choque. Bien, ya lo mencionabas, PDC fue ganando con casi el 5%. Entonces nuestros candidatos a presidencia van a estar jugando ya en la guerra sucia, van a estar queriendo ganar más territorio. Sin embargo, ¿qué es la recomendación que le damos a la población, a la ciudadanía? Que para nosotros van a ser quienes van a ser ellos los que van a gobernar y cuál va a ser nuestra mejor opción. Entonces, para poder decidir bien, ¿cuál sería la recomendación a la ciudadanía, querido Jorge?
Bueno, lo que tiene que hacer la ciudadanía es informarse, independientemente de aquello que ve en redes sociales, tiene que estar atenta a los medios de comunicación que son necesarios para poder informarse como tal, para saber si lo que han visto en redes sociales es real. Y esto es altamente importante. Una vez que se haya logrado esto, pues es más fácil que la gente esté informada al momento de tomar la decisión correspondiente. Ahora, Jorge, ¿qué tanto va a definir los debates que organiza el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué tanto va a definir? Eso va, digamos, como en otros países, influenciar en la gente que va a votar en la segunda vuelta. Y la otra pregunta, Jorge. De repente, en los últimos días, algunos expolíticos, o políticos también, han brindado su apoyo a uno y otro candidato. Este apoyo es simbólico porque de repente alguien que es ciudadano puede influir en los demás para que le escuchen. ¿Esto es así? ¿No es así? No es así. No es que el apoyo de A o B jala los votos como tal. Tenemos que ubicarnos en el escenario electoral de Bolivia y considerar que tenemos un sistema de partidos políticos bastante débil por la gran presencia y hegemonía que tenía el movimiento al socialismo. Es más, Rodrigo Paz es un invitado del Partido Demócrata Cristiano junto con el capitán Edman Lara, como lo es Jorge Quiroga, que es la cabeza de la Alianza Libre, pero tiene como base al Frente Revolucionario de Izquierda, y es invitado a la vicepresidencia el señor Juan Pablo Velasco. Esto de que los votos vayan y cambien de acuerdo a los apoyos que se ha visto, es muy difícil que se lleguen a lograr, considerando de que no existen militancias fuertes, ni tampoco la formación política correspondiente a partir de los partidos políticos como tal. Este escenario que planteas era muy posible a mediados de la década del 80 y básicamente en gran parte de los 90 del siglo pasado. Pero el siglo XXI nos ha mostrado que tenemos un escenario altamente diferente y que bueno, esto no es así. El votante al final va a ser el que va a terminar eligiendo por la opción que cree que es mejor y que emocionalmente ha podido contactar con él, ¿no? Y esto también es una muestra de que el voto racional no existe. ¿Por qué? Porque la gente tiene cosas más importantes que hacer que ver el tema político como tal. No, el votante tiene cosas, por ejemplo, como trabajar, subsistir, ver sus hobbies y demás, que resultan ser más importantes que la política como tal. El ciudadano común y corriente no tiene la obligación de conocer los programas de gobierno y de cómo se vayan a aplicar. Lo único que vamos a ver en el debate es la capacidad que tienen los candidatos, por un lado, de desenvolverse y de conectar con su audiencia, o tratar de no solamente conectar con ese voto fidelizado que tienen, sino tratar de expandir esos bolsones de votante que ya han conseguido en la primera vuelta. Querido Jorge, lo que nos estás mencionando es en gran parte muy cierto. Lamentablemente, el hecho que haya suscitado, incluso ahora recién salen en redes sociales de autoridades que tienen incluso hasta 18 años, diputados y demás que ya han sido electos y ahora recién hacen su reclamo, ¿no? Sin embargo, la población, la ciudadanía joven es quien ahora en una mayoría desconoce de los diferentes candidatos, y bien mencionabas que esto van por las distracciones. Entonces, por eso era mi pregunta, exactamente a la ciudadanía en general, a los jóvenes quienes ahora también forman parte de esta elección nacional en esta ocasión, en esta segunda vuelta, la recomendación, y solamente eso para nuestros candidatos quienes también están participando, cómo poder llegar a gente joven. Bueno, para llegar a la gente joven, lo que hemos visto, los equipos de campaña se están moviendo por redes sociales, específicamente por la plataforma de TikTok, que es donde los jóvenes tienen
mayor interacción. Y eso también es algo que se está abriendo. El discurso es básicamente focalizado y en esto están trabajando los equipos de trabajo. Por ejemplo, sería la labor de Juan Pablo Velasco de ver el tema de contactar con la juventud como tal, y por el otro lado lo tenemos a Edman Lara, que no solo contacta con la juventud, sino también con otros sectores que van más allá de las clases medias en los centros urbanos. Esta labor es muy importante porque las elecciones se las gana con votos más allá de los que están en el eje troncal o en las ciudades capitales de departamento. Estamos viendo que el uso de redes sociales se ha vuelto fundamental para tratar de conectar con los jóvenes, pero el reto va más allá de la conexión o que se les puede ofrecer a los jóvenes como tal. Tanto la campaña de Jorge Quiroga como de Rodrigo Paz nos están mostrando que quieren a la juventud como actores en política para este cambio generacional. Y eso depende de las decisiones que vayan a tomar estos jóvenes, ya sea después de esta segunda vuelta, si tienen o no la capacidad de entrar e ingresar a hacer política, que creo que independientemente de definir al presidente, ese es el reto de aquí a los próximos 20 años. Ahora, Jorge, si gana Rodrigo Paz, ¿tendría gobernabilidad por la cantidad de senadores y diputados que tiene? O en el caso de Jorge Tuto Quiroga, ¿tendría también gobernabilidad con la cantidad de diputados y senadores que tiene? ¿O ambos tendrían que amarrar o hacer acuerdos en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la Cámara de Diputados y Senadores? ¿Cuál es la lectura tuya? ¿Quién tiene más fácil el camino? ¿O de ambos el camino está empedrado? Rodrigo Paz Pereira tiene una ventaja desde el punto de vista parlamentario, tiene una minoría simple y eso hace que tenga una bancada relativamente fuerte. Aún no hemos visto a los parlamentarios en cancha como tal, pero supongo que ya deben estar en este proceso de capacitación fuerte y largo que debe existir para que entiendan cuál va a ser su labor como representante. Y es ahí donde tiene una gran ventaja que incluso tendría que dialogar para llegar a consensos, ya sea con la bancada de Jorge Quiroga o con la bancada de Samuel Doria Medina. Quien terminaría incluso hasta perdiendo en este aspecto es Manfred Reyes Villa y su bancada minoritaria de lo que sería Súmate. Y bueno, creo que alrededor de 3 parlamentarios que colocó Félix Pazzi con Andrónico Rodríguez, que básicamente servirían como relleno. Sea quien fuere presidente, su labor es tratar de llegar a consensos sobre la crisis que vive el país y que estos grupos parlamentarios, ya sea su trabajo en comisiones o dentro de los llamados a la Asamblea Legislativa, tengan la capacidad de entender el momento de crisis que vive el país y las reformas que se van a tomar desde el Ejecutivo para aprobarlas y dar los siguientes pasos consecutivos que se necesitan. Y yo creo que tanto Rodrigo Paz como Jorge Quiroga están conscientes de aquello, de lo importante que va a ser el trabajo parlamentario, de lo importante que va a ser la discusión y el debate para llegar a consensos. Y seguramente, y es lo que yo espero, veamos un parlamento mucho mejor al que hemos visto, más allá del show, el griterío y las peleas, sino la posibilidad de empezar a diagramar la Bolivia futuro, la Bolivia que queremos, con un horizonte de largo plazo, independientemente de los 5 años de gobierno. Finalmente, Jorge, ¿el MAS está muerto o podía reaparecer, revivir en las elecciones subnacionales? El MAS tiene la posibilidad de participar en las elecciones subnacionales. Ha logrado salvar la personería jurídica llegando al 3% de votos válidos que te menciona la normativa. Y claro, seguramente se empezará a recomponer. Ahora, lo que el MAS ha demostrado es que ese bolsón de votantes que tenía
han ido desapareciendo por las malas decisiones gubernamentales y la pésima gestión que ha tenido el presidente Arce en todo lo que ha hecho hasta el momento, y esos votos han tenido que migrar ya sea hacia Jorge Quiroga, a Samuel Doria Medina e incluso a Rodrigo Paz. Lo que hemos visto y lo que vamos a ver en esta segunda vuelta es que se está buscando posicionar a ambos candidatos de esta segunda vuelta en posiciones más de centro. Hace un par de días hemos visto incluso que Jorge Quiroga tenía esta apertura con estos, llamémosle, masistas de base, que incluso él los ha denominado que son buenos y no son malos como aquellos que han tomado las decisiones. El MAS tendría que reinventarse, cosa que lo veo muy, muy difícil. Es más, parte de su debacle es que esa burguesía azul, esos acomodados que se han terminado haciendo cargo no solamente del partido, sino también del gobierno, han terminado destruyendo su proceso de cambio, ¿no? Y ellos han creado este proceso al cambio, abriendo que nuevas opciones políticas no solamente puedan hacerse cargo del país, sino también posiblemente de gobernaciones y municipios. Sin ir muy lejos, te pongo el ejemplo que lo vemos aquí en La Paz, en el Consejo Municipal. La bancada del Movimiento al Socialismo ya ni siquiera responde a su propio partido, ¿no? Ya se dan incluso por independientes, seguramente buscando alguna chance de poderse postular, ya sea para alcaldes o repetir el cargo de concejal, pero alejados de lo que es el MAS. Y eso seguramente no solamente se lo ve en La Paz, sino también es un reflejo de lo que se puede ver en Potosí, en Oruro, en Cochabamba, etcétera, 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 etcétera. El MAS está obligado a reinventarse. Hay que ver qué es lo que van a hacer sus dirigentes, qué van a hacer las cabezas del partido, y si no tienen la capacidad de esta reinvención, es muy posible que puedan perder la personería jurídica en el ámbito subnacional. Jorge, quiero agradecer tu participación en el programa. Como siempre, te convocaremos para seguir hablando de este apasionante tema político. Gracias, buen día, que te vaya muy bien. Buenos días, un gusto estar en Líder Potosí. Era Jorge Roberto Márquez, politólogo de profesión, hablando el tema de la segunda vuelta y los antecedentes que pueden darse, señoras y señores. Claro que esta es una primera experiencia. Habrá que ver cómo responde el pueblo boliviano. Si el que ganó en la primera vuelta gana, o de repente aparece el segundo ganando la segunda vuelta. Y lo que han coincidido quienes participan del programa de hoy es que el que gane con un voto es el ganador. No necesita el 50 más 1%, no necesita el 40 más 1%, no, un voto y pare de sufrir. Un voto y es presidente, ¿qué les parece? Claro que algunos ya tienen la base política. El caso de Rodrigo Paz tiene una mayoría de senadores y diputados. Le sigue de cerca Jorge Tuto Quiroga, que también esto va a influir en el tema gobernabilidad. Recordemos lo que le ha pasado, por ejemplo, al actual presidente Arce Catacora, el no tener mayoría de votos en la Cámara de Diputados y Senadores no le ha permitido aprobar créditos para poder estabilizar la economía del país, para poder comprar carburantes, para que exista circulación de dólares. Por eso es que es más que importante tener también mayoría de diputados y senadores. Y además, como no hay senadores y diputados que tengan la autocrítica, generalmente todos votan a pies juntillas. Por eso que a muchos diputados y senadores los denominamos levantamanos. Muchos ni siquiera saben qué están aprobando, pero levantan la mano. Pausa, ya volvemos. Cuando el día se parte en dos, la verdad se escucha.